reunirse con nosotros el día de hoy, ¿sí? Para que puedan visualizar qué temas hemos tratado. Bueno, entonces ya habiendo sondeado todo lo que les espera, ¿sí? En cuanto a formación o a conocimiento se refiere, entonces vamos a comenzar, ¿sí? Con algo muy práctico y es eh, verificar algunos errores que se cometen en Excel y con ello vemos algo de la parte básica que tenga que ver con su manejo. Entonces vamos a ver varios conceptos, los cuales vamos a mostrar a manera de práctica viendo un ejemplo, ¿sí? De qué es lo que se debería de hacer y qué es lo que ustedes no deben cometer, ¿sí? Entonces les voy a mostrar varios errores que cometen los aprendices cuando los mandan a etapa práctica, que aunque ustedes los pueden considerar como errores tontos, como uno le dice, como nosotros le decimos a diario hacia las cosas sencillas, ¿sí? Pero que en realidad están ocurriendo cuando los aprendices son sometidos, digamos, a alguna prueba de conocimientos de la herramienta, ¿sí? Entonces, muchas veces se están bloqueando, ¿sí? Los ponen en una prueba y no responden. ¿Por qué? Porque no sé yo qué será, los nervios, la desesperación por la misma prueba, entonces hacen que muchos se bloqueen y no exploten esos conocimientos ya en la etapa práctica. Entonces, por ello es que me gusta iniciar siempre esta formación, ¿sí? Mostrándoles qué errores no deben cometer en el manejo de esta herramienta. ¿Listo? Entonces, siempre en medio de las sesiones que tengamos o en el año que viene, en las clases presenciales que tengamos, entonces siempre les voy a traer a acotación experiencias, anécdotas, trabajos, ¿sí? Pruebas que los propios aprendices realizan, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta qué es lo que les piden ya en la parte laboral. Bueno, ya sin más, entonces voy a compartir en mi pantalla para mostrar algunos ejemplos ya en Excel, ¿sí? De qué es lo que pretendo mostrarles. Por favor, me confirman si pueden ver la ventana de Excel. Sí, profes. Ok, bueno. Bueno, entonces, antes de empezar con Excel, ¿sí? A mí siempre me gusta hacer esta pregunta para que ustedes contesten, ¿sí? Y que fue inclusive una pregunta que le hicieron a varios de los aprendices en una prueba de conocimientos en una empresa. Y es una pregunta sencilla de responder, pero que muchos no supieron definirla, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero por definir lo que es Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué es Excel para ustedes, chicos? ¿Quién me dice? Para ustedes, ¿no? No la definición que encuentran en Google, sino para ustedes. ¿Qué es Excel? ¿Quién me responde? Cualquiera. Los que ya tienen experiencia, ¿qué es Excel para ustedes? No les dé miedo contestar, que aquí estamos para aprender, todos estamos para aprender, hasta el tutor. Ah, profe, ese no es un programa que es para fórmulas. Para crear fórmulas, bien, alguien dice otra cosa, vamos a ir complementando. Entonces, cada uno me va a decir qué es Excel para ustedes. A ver, ya habló la compañera Melissa, ¿qué dicen los demás? A ver, digamos, Gaby, ¿qué dices tú? ¿Qué es Excel para ti? Excel es una herramienta que podemos utilizar para hacer tareas contables, financieras o otras funciones, más que todo en esas, porque allí nos permite hacer sumas, restas, todas las operaciones ahí mismo sin estar
resolviéndolo en otro lado y todo lo podemos hacer ahí, en ese mismo sistema. Él nos da unas fórmulas, las cuales, si las sabemos utilizar, y nos va a dar los resultados como son. Ok, bien. ¿Qué nos dice el compañero que está escribiendo por el chat? Expresa, expresa lo que dices a través del chat, Hamilton. Permite hacer tipos de cálculos. Bueno, bueno, sí, en realidad todo lo que acaban de decir es correcto, ¿sí? Permite crear fórmulas, permite hacer todo tipo de cálculos matemáticos, ¿sí? Al menos las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, sí, todo eso nos lo permite hacer en nuestro programa Excel. Bueno, si ustedes ponen en Google qué es Excel, pues, ¿qué les va a mostrar? Entonces, que Excel es una hoja de cálculo, es correcto. Que Excel es una hoja electrónica, es correcto. Que Excel es una herramienta o programa o aplicación que nos permite realizar todo tipo de operaciones matemáticas, contables, financieras, todo lo que dijo la compañera es correcto. ¿Listo? Entonces, la parte que tiene que ver con números de todo el paquete, ¿sí? De todo el paquete que tiene Office, ¿sí? Entonces le corresponde a Excel. ¿Listo? Toda esa parte matemática de fórmulas, de funciones, de gráficos, de estadística, de todo, ¿sí? Todo podemos plantearlo a través de las hojas de Excel, ¿sí? A formato de plantillas. ¿Listo? Entonces podemos utilizarlo para ese tipo de operaciones. Ahora, si en una de las hojas de Excel yo tengo mucha información, ¿sí? Relacionada en las diferentes columnas y celdas de una hoja, ¿sí? Digamos que tengo una lista de 2.000 empleados, ¿sí? De 2.000 empleados. ¿Ustedes creen que esa lista que ustedes tengan guardada en una hoja de Excel de 2.000 empleados puede ser considerada como una base de datos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Sí? ¿Por qué, Gaby? ¿Por qué para ti sí se puede considerar? porque en ella podemos tener todos los datos guardados y entonces ay, ¿cómo lo explico? No sé cómo explicarlo. Nos da, nos da la herramienta de cómo tenerlos, incluso desde, o sea, nos da la forma de ponerlos por abecedario, los nombres, en las fechas, todo. Podemos tenerlos así en orden y Sí. no tener, o sea, no estar como en un, ¿cómo será que le igual? Como en un crucigrama para empezar a buscarlos, sino que uno los puede buscar por el nombre o por la fecha. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? A ver, cambiemos la pregunta. Si yo a ustedes les paso un archivo con información en Excel, ¿sí? Yo ahí les estoy pasando una base de datos para que entiendan mejor la pregunta, ¿sí? Entonces, si yo les paso un archivo con información en las hojas de Excel, ¿yo qué les estoy pasando ahí? ¿Una base de datos? ¿Ustedes qué me dicen? Profe, yo diría que sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, porque trata de decirme por qué. ¿Por qué si te estoy pasando una base de datos? ¿Qué dices, Melissa? Profe, porque me están dando información
Ajá. ¿Qué más? Porque me están, bueno, es que me dan información, me dan los datos de cualquier información que esté ahí, Sí. según el tema que esté. Pues para mí sí es que me están dando una base de datos. Ok, pues ya van dos que consideran que un archivo Excel es una base de datos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen las demás? Y los demás. ¿Qué dice Adriana? ¿Te entrego una base de datos en un archivo Excel, Adriana? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Está o no está nuestra compañera Adriana? No habla, no responde. Sí, profe, que Sí. tengo problemas con el internet. ¿Me puede repetir, por favor? Bueno, la pregunta es si yo a ti te paso un archivo de Excel con mucha información, ¿qué es lo que te estoy entregando ahí? ¿Una base de datos? ¿Qué dices tú? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, señor. ok. ¿Qué dicen las demás? Darling, ¿qué dice? ¿Te estoy entregando una base de datos en un archivo de Excel? Darling. Sí, profe, yo pienso que sí. Ya, listo. ¿Qué dicen los dos chicos presentes? ¿Les estoy entregando o no una base de datos en Excel? Para mí sí sería que estaría entregando una base de datos. Ok, Para mí también, profe. listo. Entonces, según el consenso, todos me dicen que si yo les paso un archivo de Excel, les estoy entregando una base de datos. Listo. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ahora, todos saben, ¿sí? En realidad, ¿qué es una base de datos? ¿Quién sabe qué es una base de datos? ¿O, o Profe, tiene eso algo no es, idea? Sí, sí, pues, sí, dime. pues cuando la base de datos pues se conforma con la información, donde se hace pues las columnas, las filas, pues para mí es algo así. Ok. ¿Quién dice otra cosa? Pues, profe, yo pienso que una base de datos son conjunto Ajá, de documentos o datos como tal organizados para de esa forma ser más fácil encontrarlos y para correcto, manejarlos. muy bien, muy bien. Te faltó una cosita, pero muy bien. ¿Quién dice otra cosa? ¿O están de acuerdo con sus compañeras y compañeros? Bueno, Pues una base a de ver si, datos. En una base de datos sí, nos permite guardar grandes cantidades de información. ajá, correcto, también nos sirve para eso. Sí, bueno, entonces todo lo que han dicho es correcto, sí. Hace parte de lo que es una base de datos, ¿sí? Que nos permite almacenar grandes volúmenes de información, que nos sirve para encontrar un valor específico, que tenemos los datos organizados, ¿sí? Entonces, todo lo que acaban de decir es correcto, ¿sí? Pero le faltó lo más importante de lo que es una base de datos, ¿sí? Entonces, una base de datos es todo lo que ustedes acabaron de decir, pero añadiéndole que una base de datos solo maneja información única, no repetible, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, como la esencia de lo que es una base de datos, que no me permite repetir un dato. Entonces, es información, como también se dice en muchas definiciones en Google, información privilegiada, ¿sí? Que no que no tiene redundancia de información. Entonces, ser redundante es que no se duplique. ¿Listo? Entonces,
Eso es lo que en realidad es un concepto o lo que es una base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿será que Excel maneja información única? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En Excel yo puedo manejar información única, no repetible? ¿Cómo así, profe? O sea, yo les pongo a llenar, por ejemplo, miren aquí en la hoja, yo les pongo a llenar esta hoja de Excel de mucha información, ¿sí? De mucha. Entonces, en algún momento digamos que ustedes repitan un dato. ¿Será que Excel sí me lo deja volver a colocar? ¿Volver a guardar ese mismo dato? Sí, profe. Yo creo que sí. Sí lo deja. Es correcto. Entonces, sí lo deja. ¿Sí? Entonces, mira, hagamos la prueba. Si yo en algún momento, digamos, yo les pida una columna, por decir algo así, nombre, donde se guarden los nombres de los empleados y, por ejemplo, la edad, ¿sí? Pues vamos a tener esta lista de datos para relacionar, digamos, a unos estudiantes o a unos empleados. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí así, mira, por decir algo. Alex, 12, María, 23, perdón, María, 23, Guillermo, 34, Ana, 52, Alex, 31, María, 66. ¿Okay? Si yo guardo el archivo de Excel tal cual como lo tengo aquí, ¿sí? Miren que en la lista que tenemos aquí, tenemos datos redundantes, ¿sí? Entonces, ¿qué son datos redundantes? Entonces, datos redundantes es información que se repite. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos el nombre, ¿sí? El nombre, Alex, que se repite, María, que se repite, ¿sí? Pongámoslo un poco más extenso. Digamos que adicionalmente tenemos un campo que se llame cédula, donde vamos a guardar las cédulas de estas personas, ¿sí? Entonces, en algún momento, entonces, Alex es la cédula, por decir algo, la cédula 100, María la 101, Guillermo la 102, Ana la 103. Entonces, miren que viene Alex, pero Alex tiene su propia cédula, entonces sería la número 100, y María sería la 101 nuevamente, ¿sí? La 101. Ahora, pregunto, nosotros, ¿hay alguien que pueda tener nuestro mismo número de cédula? No, No, correcto, correcto. Entonces, nadie puede tener nuestro número de cédula, ¿sí? Ahora, ¿recuerdan lo que les decía de lo que era una base de datos? ¿Qué era información qué? información única. Exacto. Entonces, es decir, al ser información única, miren que este dato y este dato aquí está repetido, ¿sí? Entonces, en una base de datos, ¿sí? Si estuviéramos en una base de datos, este dato no me lo permitiría insertar, ¿sí? O guardar o almacenar. No me lo permite. ¿Por qué? Porque es un dato único. Datos únicos son los que permiten guardar o almacenar las bases de datos, ¿sí? Entonces, miren que Excel sí me lo permite. Es decir, que Excel permite la redundancia
de información, ¿ya? Entonces, por eso es que no podemos considerar los archivos de Excel como una base de datos, ¿sí? Entonces, en realidad no son bases de datos. ¿Pero qué son entonces? Listas de datos, hojas, como tenemos acá abajo, una hoja de datos es lo que tenemos en Excel, ¿sí? No bases de datos, ¿listo? Porque como ya comprobamos, las bases de datos es información única, pero Excel sí me permite repetir los datos. Entonces, no es base de datos como tal, Excel. ¿Sí? Entonces, es decir, que yo les paso un archivo con muchas hojas y en todas ellas les paso mucha información, yo no les estoy entregando un archivo de base de datos, no. Les estoy entregando un archivo de listas o de hojas de datos. ¿Listo? Entonces, ojo ahí a la diferencia entre esos dos conceptos, entre una hoja de cálculo y una base de datos. ¿Listo, chicos? Comprendido el por qué no podemos decir que Excel, que tenemos bases de datos en Excel. Entonces, ya saben, Sí, chicos. señor. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes una vez terminen su etapa lectiva y vayan a su etapa práctica, sobre todo en el medio en el que ustedes se van a desempeñar. Entonces, allá están muy dados, ¿sí? Mejor dicho, ya se enseñaron a decir que todo lo que ustedes tienen en Excel es una base de datos, ¿sí? Vea, pásame la base de datos que tengo en Excel. Vea, envíame por correo la base de datos. ¿Pero en qué formato la tienes? En Excel, ¿sí? Vea, el jefe, le envío la base de datos. ¿En qué me la está enviando? En Excel, ¿sí? Entonces, digamos que es tanto las veces que usted lo repite a diario en una oficina o en alguna empresa financiera, pues que eso pues, se nos volvió común escucharlo, ¿sí? Y lo tomamos como si fuera una verdad absoluta, ¿sí? Entonces como dice el adagio popular, entonces una mentira se vuelve verdad si la repetimos constantemente o la repetimos mucho, ¿sí? Entonces eso es lo que ha pasado con el concepto de que en Excel manejamos o creamos o diseñamos bases de datos, pero no es así, ¿sí? En realidad no estamos haciendo eso, lo que estamos es creando una lista de datos, ¿sí? Con mucha información. Entonces, otra cosa que la diferencia de las bases de datos es que las bases de datos permiten guardar todo tipo de información, cosa que Excel tampoco puede hacer. Entonces, por ejemplo, yo aquí en Excel no puedo en ninguna parte de las celdas guardar un video, no podría hacerlo, ¿sí? Guardar un audio, un archivo de audio, no podría hacerlo, ¿ya? En cambio, una base de datos sí puede hacerlo. ¿Listo? Entonces, hay muchas cositas con las cuales uno puede diferenciar e indicar que Excel no fue creado para el diseño de bases de datos, ¿sí? Fue creado precisamente por todo lo que ustedes dijeron para crear, realizar cálculos matemáticos de todo tipo. ¿Listo? Entonces, esa es la esencia de Excel, ¿sí? Entonces, ya con eso, entonces, con el, digamos, con el concepto claro de que en Excel no tenemos bases de datos, sino listas de datos, entonces ya pasemos a realizar algunos ejemplitos. ¿Listo? Bueno, entonces hay una de las cosas, uno de los errores que ustedes no deben cometer, y es ese, considerar Excel como una base de datos. Y no es así. Bueno, todos me imagino que ya han visto de alguna forma o han abierto o han usado, ¿sí? Así no sepan, el programa Excel. Entonces, o quien de los presentes no lo haya visto nunca. Entonces, esta es la ventana o la interfaz que nos brinda Excel para trabajar. Es también, ¿sí? Con un menú de opciones o vistas de opciones, una hoja, la cual se compone de filas, todas las letras que están acá en la parte superior son las columnas de la hoja,
todos los números que están acá a la izquierda son las filas de la hoja, ¿sí? Y todos los cuadritos que ustedes ven aquí son las celdas de la hoja. Entonces, de esa manera se divide las hojas de Excel, cualquiera. Entonces, mire que estamos en la hoja 1. Si pasamos a la hoja 2, es exactamente igual el diseño, ¿sí? Entonces, no cambia de una hoja a otra. Sus opciones son las mismas. Adicional a ello, tenemos una barra de fórmulas. Esta largota que ustedes ven aquí, esta largota, es la barra de fórmulas donde creamos y configuramos las distintas fórmulas o utilizamos las diferentes funciones que trae incorporadas esta herramienta, ¿sí? Entonces, Excel es un programa que nos brinda gran cantidad de funciones que nosotros podemos utilizar. Sobre todo ustedes, hay muchas funciones financieras que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Sobre todo en las temáticas que ustedes van a ver con sus instructores del área, ¿sí? Bueno, acá en sistema lo que pretendemos es que ustedes sepan manejar la herramienta, ¿listo? Y ya con sus instructores del área, entonces ustedes ya le dan la forma de cómo utilizar todas esas herramientas, ¿sí? Según la temática que ellos les plantean. Bueno, veamos algo. Para los que no saben, ¿sí? En Excel, este cuadrito más repintado se denomina el puntero o el cursor, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de este puntero o cursor? Indicarme en qué posición me encuentro dentro de la hoja de Excel, ¿sí? ¿Y dónde miro esa posición? En el cuadro de nombres. ¿Dónde está el cuadro de nombres? Es este cuadrito que ustedes ven acá en la parte superior izquierda mismo, cuadro de nombres, ¿sí? Si yo cambio, miren el cuadrito, si yo cambio la posición de este cuadrito de acá, por ejemplo aquí, miren que automáticamente esa posición varía, ¿sí? ¿Y qué posición me indica? Que estamos en la celda C4, ¿sí? Pero ¿cómo leo esa posición? Miren, columna C, miro por aquí y me desplazo hasta acá. Entonces, columna C, fila 4. Por eso C4. Entonces, C4. O si me ubico por acá, estoy en la columna M, miren, que es la que se sombrea, ¿sí? Y el número acá es el que se sombrea, es decir, M16, que es precisamente el que tenemos aquí, o aquí, miren. Entonces, siempre, en la posición que ustedes se encuentren, el cursor va a sombrear tanto la columna como la fila que representa. Entonces, miren, en este caso se sombreó la columna F, fila 19. O si me pongo por acá, columna O, fila 3. Entonces, esa es la mejor forma de poder leer la posición en la que estamos dentro de la hoja de Excel. ¿Listo? ¿Por qué esto? Porque es importante que ustedes sepan leer posiciones de celda, ¿sí? Para que de esa misma manera puedan crear, crear y estructurar las fórmulas o interpretar las fórmulas que van a ponerles a desarrollar los diferentes instructores, ¿sí? Del área cuando los pongan a utilizar Excel. ¿Listo? Entonces ya saben que en Excel se manejan, son posiciones de celda, ¿sí? Se manejan posiciones de celda o referencias de celda, como también se conoce. Entonces, cada celda es una referencia, es decir, una posición. En este caso, M25. ¿Listo? Entonces, hablamos de referencia, entonces hablamos de tipos de referencia. Hay dos tipos de referencia que ustedes utilizan constantemente. Entonces, una es la referencia relativa, que ya vamos a explicar qué es mediante un ejemplo. Y la otra es una referencia absoluta, que también vamos a explicarla mediante un ejemplo. Entonces, recuerden, los dos tipos de referencias que ustedes pueden dominar en Excel son referencias relativas y referencias absolutas. Entonces, veamos un ejemplo para interpretar cuál es cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos una columna que llame número 1, otra número 2 y una columna que se llame, por decir algo,
operación. ¿Listo? Entonces tenemos estas tres columnitas, chicos. Podemos ponerle formato, si así lo quieren. Negrita, que se centre. Pueden ponerle, si quieren, color a la letra. ¿Sí? Entonces, todas las opciones de formato están en la pestaña de inicio. Pestaña de inicio. Y si quieren, también pueden ponerle un fondo a la celda. Si quieren repintar las celdas, entonces aquí el cuadrito, y en todos los bordes podemos repintar y darle formato a nuestras plantillas. Bueno, entonces, tenemos estas tres columnas. Entonces, vamos a indicar cuáles son los números correspondientes a la columna número 1. Entonces, por ejemplo, tengo este número, 7,3. Y en este tengo otro número, digamos 6,1. ¿Sí? Miren lo que pasó aquí. Los pongo así grandecito para que lo vean. Pregunto, ¿cuál de los dos números que tengo aquí es el correcto? ¿Quién me dice? ¿7,3? 7,3. ¿Alguien cree que es el otro, el 6,1? ¿Quién me dice sí? ¿Cree que es ese? ¿O todos piensan que es 7,3? ¿Todos creen que es 7,3? Sí, profe. Yo sí, profe. Bueno, vamos a indicarle por qué es 7,3. ¿Listo? Bueno, entonces cuando ustedes escriben un número, cualquiera que sea decimal o entero quiere decir que no tiene decimales. Entonces, por ejemplo, si en número 2 yo escribo, por decir algo aquí, el número 3, pues miren que el número me quedó a la derecha. ¿Listo? A la derecha. Y si escribo otro número acá, por ejemplo, 2, entonces todos me están quedando alineados a la derecha de cada celda. ¿Sí? A la derecha de cada celda. Entonces, cuando escribimos un número decimal, ¿sí? Si el número me queda a la derecha, ese es el número. Pero si me queda a la izquierda, ya no es un número, es un texto. Texto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? Entonces, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Aquí. Dependiendo del equipo en el que ustedes estén trabajando, ¿sí? Ojo, repito, dependiendo del equipo en el que ustedes estén trabajando, entonces muchas veces ustedes se pueden encontrar, ¿sí? Que el punto decimal no es la coma, sino el punto. Y este número, 6,1, nos queda acá, ¿sí? Y se pueden encontrar esto ustedes, ¿sí? Que el número que ustedes escriben con coma quede a la izquierda, lo que quiere decir que no es un número, sino un texto. Y que el número que escriban con punto quede a la derecha, es decir, que sí es un número. ¿Listo? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Sí? Entonces, todos los equipos de cómputo, ya llámese equipo de escritorio, todo en uno, las tablets, portátiles, ¿sí? Todos tienen una configuración regional, ¿sí? Configuración regional. De esa configuración regional, uno puede cambiar o modificar la configuración del teclado del equipo, ¿sí? De todos, de todos. Entonces, ustedes se pueden encontrar que en un equipo el decimal no sea la coma, sino el punto, o al contrario, ¿sí? O al contrario, que el decimal sea la coma y no el punto. Entonces, ¿cuándo ocurre eso?
¿Cuándo nos podemos dar cuenta si el equipo en el que yo estoy trabajando, el decimal es la coma o es el punto? Pues sencillo, sencillo. Entonces, si ustedes escriben un número con decimal, con coma, entonces, si el número les queda a la derecha, entonces en ese equipo el punto decimal es la coma, ¿sí? Y si el punto les queda a la izquierda, el mismo número con el punto les queda a la izquierda, entonces no es el decimal, es simplemente el signo punto. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, porque ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que precisamente un muchacho, un aprendiz, ¿sí? Lo pusieron a realizar una plantilla, a hacer unas fórmulas, ¿sí? Pero en ese equipo, el decimal era el punto, ¿sí? Y él todos los números los escribió con coma, o sea que lógicamente todas las fórmulas le salieron con error. ¿Por qué? Porque estaban calculando, era con dos textos y no con dos números, o viceversa. ¿Listo? Entonces, repito nuevamente, para cerciorarse de que ustedes deban utilizar el punto o la coma en un decimal, entonces basta con saber que si el número les queda a la derecha, entonces ese es el signo correcto del decimal que ustedes deben utilizar. ¿Listo? Entonces ya saben ese errorcito que muchas veces se pueden encontrar, pero no es un error de Excel, sino un error de configuración del propio equipo. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, chicos. Ya vamos dos errores que ustedes se pueden encontrar, ¿sí? En el manejo y uso de nuestra herramienta Excel. Entonces, veamos ahora si llenemos correctamente nuestra columna. 7,6, 9,1. Lo escribí mal. 2,5. Porque lo tengo. Miren, también puede pasar este caso, chicos. ¿Sí? Miren que el número es correcto, pero me queda a la izquierda. ¿Pero por qué me queda a la izquierda? Porque la alineación está a la izquierda. ¿Sí la ven? Entonces, miren que si me ubico en el 7,6, la alineación está a la derecha, por defecto. Sino que a esta celda yo le cambié la alineación. Entonces, por eso está a la izquierda, ¿no? Pero el número sí es el correcto. 8,3. 6,4, 9,1, 5,9, 23,65, 37,12 y 54,8. Y los números para número 2 serían los siguientes. Por ejemplo, aquí 3, 1,4, 3,1, 2,5, 8,6, 2,2, 18,89, 28,7 y 45,11. Listo, entonces miren, ya llenamos nuestra primer plantillita de números. ¿Sí? La columna número le corresponden estos y la columna número 2 le corresponden estos otros números. Ahora sí, en la columna operación podemos desarrollar una de las operaciones básicas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la suma de estos dos números. Pero antes, yo les doy la fórmula que ustedes deben aplicar en esa operación. Entonces, por ejemplo, yo les digo, calculen operación, ¿a qué va a ser igual? Entonces, operación va a ser igual a número 1 más número
2. ¿Sí? Número 1 más número 2. Esta es la fórmula que yo les estoy pidiendo que apliquen aquí. ¿Sí? Esta. Entonces, operación es igual a número 1 más número 2. Una cosa importante. Entonces, siempre como estudiantes o aprendices, entonces los profesores o instructores nos dan las fórmulas en forma literal. Entonces aquí la fórmula está en forma literal. ¿Qué es lo que yo debo hacer acá, Carecer? Interpretarla, ojo, interpretarla de acuerdo a las posiciones de los números que tengo en estas dos columnitas, ¿sí? Estas dos columnas, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretar esta operación acá? Entonces, vamos a ver varias formas, ¿sí? De las cuales unas son errores que quiero que ustedes miren, no se deben utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primer error cuando estamos interpretando una fórmula, perdón. Lo primero es no analizar o no interpretar la fórmula que nos están entregando en forma literal acá también. ¿A qué me refiero en forma literal? Entonces, operación 2 ¿a qué es igual? Entonces, aquí tengo operación, aquí debo hacer el cálculo. Entonces, igual, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan crear una fórmula en Excel, siempre debo empezar con el signo igual, ¿sí? Otro signo que me sirve para poder crear una fórmula es el signo más. Es decir, que ustedes pueden crear una fórmula ya sea con el igual o con el signo más, ¿sí? Los dos son correctos utilizarlos para la creación de fórmulas. Pero el que normalmente se utiliza es el signo igual. ¿Listo? Entonces, miren, vamos en esta partecita, perdón. Vamos en esta partecita de la fórmula. Operación igual. Entonces, operación igual. ¿Listo? Ya interpretamos esa parte. Entonces, ahora sí, ¿a qué va a ser igual? A número 1 más número 2. Si yo la leo literalmente, entonces yo digo que número 1 más número 2. ¿Listo? Entonces, de esa forma la estoy leyendo tal cual me la están mostrando acá. Y es un error que no debo hacer. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Nos da el resultado o no nos da el resultado? No, profe. No nos da el resultado. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando mal lo que les estoy diciendo. He hecho una interpretación de la fórmula literal tal cual nos la están mostrando. Entonces, operación es igual a número 1. Entonces, como yo veo aquí número 1, entonces lo elijo. Más como yo veo número 2 aquí, también lo elijo. Si damos un enter, entonces nos va a mostrar un error. ¿Por qué nos muestra error? Porque no estamos seleccionando correctamente los números 1 y los números 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Una interpretación de la fórmula tal cual nos la están mostrando aquí. Y ese, aunque usted no lo crea, es uno de los errores que más cometen los aprendices, ¿sí? El interpretar las fórmulas tal cual se las deja el instructor o los instructores. ¿Listo? Entonces, primer error que no se debe cometer. Listo. Otro error. Un nuevo error que cometen mucho los aprendices. Entonces, operación 2, ¿a qué es? Operación a qué es igual. Entonces, aquí. Operación es igual a qué? A número 1, pero número 1 lo tenemos aquí, ¿sí? El que está aquí. Entonces ese es 7,6. Más el siguiente número, que es el número 2, que es este. Entonces es 3, ¿sí? 7,6 más 3. ¿Es correcta la interpretación de esa fórmula? ¿Qué me dicen ustedes? No, profe. Se podría No, ¿por qué? estar seleccionando las celdas, profe. ¿Sí? Ok. No, pues ya vamos a llegar allá. Entonces vamos viendo los errores que no deben cometer. ¿Sí? Bueno, ¿quién me puede decir por qué es un error interpretar la fórmula de esta manera? ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Interpretar la fórmula número 1, que es este, ¿sí? Pero estoy poniendo el número que me aparece aquí. De igual forma para el siguiente, que es número 2, entonces estoy poniendo el 3, ¿sí? El 3. ¿Por qué
no es correcto. Entonces, ¿qué pasa si damos Enter? Miren, voy a dar Enter y preciso, miren que obtengo el resultado, ¿sí? Obtengo la suma de 7,6 más 3, que es 10,6. Es correcto, ¿sí? Es correcta la fórmula. ¿Listo? En un inicio, ojo, en un inicio es correcta. ¿Listo? Ahora, si yo quiero copiar la fórmula a las demás celdas, ¿sí? No tengo la necesidad de hacer esto nuevamente. Miren, igual, digamos 2,5 más 1,4. ¿Listo? ¿Sí? No tendría la necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque Excel tiene una opción que me permite hacer el cálculo automático de las demás celdas. Porque se imaginan ustedes hacer todas las fórmulas uno a uno. ¿Y qué tal si les pasan un listado de 1,000 empleados? Ustedes tendrían que hacer las 1,000 fórmulas y no creo que tengan el tiempo para hacer eso. ¿Sí? Ahora, vamos al por qué está mal esta fórmula. Entonces, si yo copio la fórmula de las demás celdas, pero ustedes dirán, ¿cómo copio una fórmula de las demás celdas? Entonces, miren, el puntero de Excel, ¿sí? Este punterito que está aquí, que dependiendo del equipo aparece de negrito, en otras blanco, y en otras, así como el mío, de color así verdecito. Pero es el mismo, y hace exactamente lo mismo en todos los programas que hayan de Excel, en todas sus versiones. Bueno, entonces miren que este puntero tiene un puntico, ¿sí? Que en otras versiones es un circulito, pero siempre lo tienen en la misma posición, aquí, en la parte inferior derecha, ¿sí? Este cuadrito que está aquí pequeñito, ¿sí? Miren que si yo ubico el puntero, miren que el puntero en este momento lo tengo en una cruz blanquita gruesita, ¿sí? Pero si lo acerco a ese puntico del puntero, me va a cambiar, miren. Cruz blanquita y si lo acerco, cruz negrita. Cruz blanquita, cruz negrita. Nuevamente, cruz blanquita cuando no está seleccionado y cruz negrita cuando estoy encima de ese puntico, ¿sí? Entonces, en el momento en que me aparezca la cruz negrita, entonces yo puedo arrastrar, ya sea hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, esa fórmula que acabo de crear. O también puedo arrastrar hacia la derecha esa fórmula, o también la puedo arrastrar hacia arriba o hacia la izquierda. Entonces, en todas las posiciones yo puedo hacer un cálculo automático de la fórmula en las distintas posiciones que acabamos de mostrar. Entonces, si lo que quiero es copiar esta misma fórmula de más celda, entonces simplemente me ubico en el puntico, clic sostenido y arrastro hasta el final. Y ahí suelto. ¿Listo? Entonces, miren que me da el mismo valor para todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué da el mismo valor? ¿Sí? ¿Por qué da el mismo valor? Si ustedes miran bien, miren, me ubico aquí en 10,6, pero miren que acá arriba me aparece la fórmula, ¿sí? Me ubico en el segundo y acá arriba me aparece la fórmula. Me ubico en el cuarto, perdón, y acá arriba me aparece la fórmula. Miren que en todos aparece exactamente la misma fórmula. Por eso es que todos dan lo mismo. ¿Pero por qué dan lo mismo? Porque en Excel los números son una constante. ¿Y qué es una constante? Entonces, un número que no cambia su valor. Entonces, por eso en todas dan exactamente igual. ¿Listo? Entonces, por eso es que no se debe interpretar las fórmulas con los números directamente con los números que están en cada una de las celdas. Entonces, este es otro error que no deben de cometer al interpretar las fórmulas. ¿Listo? Entonces, está mal. Tercer error que ya vamos viendo. Ahora, ¿cuál sería la forma correcta? Entonces, sería igual, operación igual, pues operación igual a número 1. Pero número 1, ¿quién es? Es este. ¿Sí? Es esa posición. Más número 2, pero número 2, ¿quién es? Es esta posición que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces miren que ahora automáticamente Excel, al dar clic en cada una de las celdas, automáticamente me pone la posición que estoy seleccionando. Entonces B3 es correcto, entonces sí. Entonces columna B,
fila 3, correcto. C3 es correcto, entonces sí, columna C, fila 3. Entonces la interpretación de la fórmula ahora sí es correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando las posiciones de celda, que fue lo primero que les dije, que Excel manejaba referencias de celda, que son también posiciones de celda. Entonces, si damos un Enter, entonces observen que ahora sí tengo el resultado correcto. ¿Cómo veo la fórmula? Acá arribita, ¿sí? La fórmula que yo aplico. Entonces, Excel nunca les va a mostrar una fórmula aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que nos muestra es el resultado de la suma de estos dos números, ¿ya? Ahora, para no tener que ir haciendo las demás sumas de uno en uno, entonces ahora sí puedo copiar la fórmula de las otras. Entonces, recuerden, flecha blanquita, me ubico en el puntico, cambia a negrita, sostengo con el mouse, botón derecho, izquierdo, arrastro hacia abajo. Cuando llegue al final, suelto el botón del mouse y miren que automáticamente ya me aparecen los cálculos, ¿sí? Correspondientes a la suma de las otras posiciones que tenemos acá. Ahora sí, es correcto, ¿sí? Y miren cómo van a cambiar las posiciones. Para el primer cálculo es B3 más C3. Si paso al segundo, va a ser B4 más C4. Para el tercero, B5 más C5 y así sucesivamente. Van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, todo este trabajito lo hizo Excel por mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilicé esa opción que me permite copiar esta misma fórmula a las demás celdas. Y miren que automáticamente Excel varió o cambió las posiciones para poder hacer una suma correcta de los números, ¿sí? Entonces miren, les doy clic aquí, miren arriba y observen que cambian todas esas posiciones y me muestra las fórmulas, ¿listo? Entonces, esa es la forma correcta como ustedes deben interpretar las fórmulas, entonces, sobre todo en las guías que yo les pongo. Entonces, ahí van a utilizar mucho la interpretación de esas fórmulas, ¿sí? Entonces, ya saben que no se pueden poner los números directamente, que no se pueden colocar los nombres de las columnas o de las filas si van a ser utilizados en una fórmula. ¿Por qué? Porque nos saldría error. Eso ya acabaron de conocerlo. ¿Listo? Entonces, esta es la forma correcta, usando las posiciones de Z. Ahora, recuerden que les hablaba de lo que eran referencias, que habían dos tipos de referencias de celda. Referencias relativas y referencias absolutas. Entonces, esta columna es un tipo de esa, es uno de los tipos de esas dos referencias. ¿Cuál sería? ¿Sí? Entonces, ojo, las referencias relativas son las referencias que cambian su posición automáticamente, como ocurrió aquí en el caso, miren, ¿sí? Automáticamente Excel varió las posiciones de la celda para hacer el cálculo de las otras. Si ustedes miren. Entonces, esto es lo que se denomina una referencia relativa, que Excel cambia o varía sus posiciones de acuerdo a la fórmula que está planteada. Entonces, esto fue lo que hicimos. Y ahí obtuvimos una referencia relativa, repito, una referencia relativa. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? Dígame, por favor, no se queden con esas dudas si tienen alguna. Si es llegado el caso, pues volvemos a repetir para que entiendan. ¿O está hasta el momento todo clarito? ¿Está claro, chicos? Para mí hasta ahora sí está todo claro, profe. Ok. Sí, ¿Los demás? Ok. Bueno, vamos a añadir dos nuevas columnas. Entonces, por ejemplo, una que llame porcentaje y otra que se llame operación 2. Y porcentaje va a tener un valor de, digamos, el
3%. Vamos a alinearlo centrado para que se quede mostrando. Listo. Entonces, porcentaje y operación 2. ¿Dónde el porcentaje va a valer? Un 3%. ¿Listo? Entonces, en algún momento yo les digo, hállenme esta fórmula. Entonces yo les digo, operación 2 va a ser igual a operación, va a ser igual a operación solito, bueno, pongámosle 1 para diferenciarla, por porcentaje. Esta es la nueva fórmula que hay que interpretar. Entonces acá pongámosle operación 1 para saber cuál es la columna. Entonces, nuevo cálculo, nueva fórmula. Entonces, operación 2, que es esta columna, la que hay que calcular, va a ser igual a operación 1 por porcentaje. ¿Sí? Entonces, la forma correcta, ya saben, de interpretar la fórmula. Es igual operación 1, pero operación 1 ¿es esta? No. ¿Es directamente el número? Tampoco. Es esta posición donde se encuentra el número. Entonces le damos clic ahí y miren que ya me muestra la posición de la Z. Por signo asterisco, que es el signo por o de la multiplicación, por porcentaje. Pero ¿quién es porcentaje? Entonces porcentaje es esta posición, el 3, donde está el 3%. Entonces me ubico aquí. ¿Sí? Y ahí ya tenemos correctamente interpretada la segunda fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si damos enter? Entonces, miren que ya obtenemos el resultado. ¿Sí? ¿Qué me indica que hay que hacer en operación 2? ¿Qué me queda hacer? Una vez ya tenga la primera fórmula de la columna, entonces simplemente copiarla a las demás celditas. Entonces la copio, la arrastro y suelto. Oh, pero miren que apareció. ¿Por qué me da 0, chicos? ¿Alguien podría decirme? Porque en la columna de porcentaje de las otras celdas no tiene nada. Correcto, ¿sí? Porque en estas columnas no hay nada. Si yo le escribiera el porcentaje, entonces miren que automáticamente irían apareciendo los resultados, ¿sí? Como es el caso. Pero no pretendo eso, ¿sí? No pretendo eso. Lo que yo quiero es hacer para todos los valores de esta operación 2 que sean multiplicados, perdón, de operación 1 que sean multiplicados por esta única celda, ¿sí? Entonces, veamos, ¿por qué está ocurriendo que las demás dan 0? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro compañero? Porque no tengo acá los otros porcentajes para poder multiplicar. Pero ¿qué está pasando internamente? ¿Por qué no lo hace? Miren, en la primera, donde sí me muestra el resultado correcto, entonces estoy multiplicando a D3, que es esta posición, por E3, que es esta otra posición. Entonces, como ustedes ya saben, al copiar la fórmula a las demás celdas, las posiciones van a cambiar. Entonces, ¿qué me indica la segunda celda? Que multiplico D4, que es esta posición que tengo aquí, ¿sí? Por E4, pero E4 no hay nada. Entonces, por eso da 0. Y lo mismo ocurre con las otras, ¿sí? Lo mismo ocurre con las otras. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de hacer la segunda operación de la celda? Entonces, por ejemplo, D4 por, y yo marcarlo acá, E3. Entonces, miren que ya empieza a darme. Voy por la segunda. Entonces, D5 por E3. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar? Si yo me pongo a hacer todo ese trabajito, tendría que hacerlo de 1 en 1. ¿Y qué pasa si me pasan 1000 registros? Entonces yo no voy a hacer esos 1000 registros, ¿sí? Porque me tomaría mucho tiempo hacer esa operación en cada celda, ¿sí? Si ustedes miran bien, en las que acabamos de hacer, miren que D3 por E3. Ahora, ¿qué pasa en la segunda? Miren allá arriba. D4 por E3. ¿Qué pasa en la tercera? D5 por E3. Entonces, hay una posición de celda que no cambia.
¿Cuál es? ¿Dónde está el porcentaje? Que ese 3, miren arriba. Ese 3 nunca cambia. En estas 3 que tenemos aquí, nunca. ¿Sí? Entonces, esta es la forma correcta de aplicar la fórmula que nos explican acá o que nos dan acá. ¿Sí? Entonces, toda la columna va a ser multiplicado por una celda que nunca va a cambiar su posición. Pero lo que les digo, tendríamos que hacer las operaciones de uno en uno para obtener los resultados. Ahora, ¿cómo hago, sí, para poder yo copiar la fórmula de las demás celdas y que me muestre el resultado correcto sin tener que cambiarla yo mismo de una en una? ¿Qué debo hacerle a la fórmula para que esta posición E3 se quede quietica? ¿Sí? ¿Qué debo hacerle? ¿Alguien sabe? De los que han manejado Excel. ¿Quién se iba a arriesgar? Hable. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para poder copiar la fórmula de las demás celdas? ¿Sí? Pero que esta posición que tengo aquí, E3, que es esta de aquí, no me cambie la posición, es decir, que siempre sea E3, ¿sí? Sin necesidad de tener que yo escribirlas de una en una, sino que yo baje aquí y ya me aparezcan todos los resultados correctamente. Pero para ello, esta posición debe quedar fija. Entonces, ¿cómo la fijo? Es la pregunta. Para que no cambie, para que siempre sea E3. ¿Qué debo hacerle a la fórmula? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Directamente desde la fórmula, profe, por ejemplo, si es la celda D5, un ejemplo, se coloca arriba por 3% directamente. No, porque ahí estaríamos incurriendo en uno de los errores que les dije al inicio, que no debemos utilizar valores constantes. Entonces, porcentaje, el que tenemos aquí, es un valor constante, ¿sí? Que al interpretarlo en una fórmula no debemos colocarlo directamente, como hicimos en el ejemplo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí estaríamos incurriendo en uno de los errores que no podemos cometer en Excel. Recuerden, en Excel manejamos posiciones de celda, no constantes. ¿Quién me da otra solución? ¿Y si se protege la fórmula? ¿Sí qué? Se protege la fórmula. ¿Pero cómo la proteges? No hay, yo siempre he visto que hay una forma De fijar ahí esa... donde dice fórmulas, Ajá. y se da una opción pues que es para guardarla, creo, No, no la veo. no. No sé, entonces, profe. Bueno, tranquilos, chicos, tranquilos que aquí todos estamos aprendiendo. Bueno, hay una manera en la que yo puedo indicarle a Excel que esta posición que tengo aquí, E3, no cambie, es decir, que siempre sea E3. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Sí? En Excel, para que una posición de celda no cambie, debo agregarle el signo pesos. ¿Cómo lo agregamos? Dos formas de agregarlo. Entonces, por ejemplo, perdón, volvamos a escribir la fórmula. Entonces, yo le digo, voy a interpretar la fórmula acá. Igual, operación 1, que es esta opción, por porcentaje, que es esta opción. ¿Listo? Pero ahora, como siempre va a ser E3 multiplicado por cada una de estas, pues, por los números de operación 1, entonces debo fijar esta posición. Entonces, ¿cómo la fijo? Entonces, dos formas. Una es ubicarme aquí al final, donde está el puntero ahí titilando, ¿lo ven? Ahí el palito está titilando, ¿sí? Me ubico ahí, al final, y pulso la tecla de su equipo, F4, ¿sí? Pulso nomás F4, y miren
cómo cambia esa posición de celda, ¿sí? Me pone los signos asteriscos, que así es como se representa una celda que no cambia su posición, ¿ya? Vuelvo otra vez. Escribo la fórmula, me ubico o selecciono la posición, puede ser, ¿sí? Entonces me ubico al final de la fórmula, ¿sí? Y pulso la tecla F4. Entonces de esa manera me la pone absoluta. Entonces, ¿cómo me la pone absoluta? O sea, que no cambie. Agregándole estos dos signos pesos. Miren, está. O sea, que la letra de la columna debe quedar en medio de los dos signos pesos. ¿Sí? Pesos E, pesos 3. ¿Listo? Esa es una forma. La otra es escribir directamente con el signo. Entonces, miren, aquí la voy a escribir. Pesos, columna E, pesos, 3. ¿Sí? Dos formas de hacer. Escribirla o me ubico o selecciono la posición y pulso F4. Y tenemos el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, repito, el signo peso sirve para que la celda no cambie su posición. Entonces, miren que obtenemos el mismo resultado. ¿Qué va a pasar si bajamos la fórmula? Copiarla a las demás celdas. Entonces la arrastro, miren. Y suelto y magia, ya obtenemos los resultados. Ahora miren algo. Quiero que miren algo acá. ¿Sí? Yo voy a ir bajando cada una de estas posiciones, pero ustedes miren acá arriba, acá en la barra de fórmulas. Miren allá arriba. Entonces voy a ir bajando, miren. Miren. ¿Qué observan ahí? ¿Qué observan? ¿Qué observan? Mira que voy bajando o subiendo. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué pasa con ese 3? ¿Qué pasa? Picos, ¿qué pasa con la posición E3? Va cambiando, profesor. No, la E3, chicos, la E3. No cambia, cambia. siempre queda con... Exacto, miren, E3, la que se le puso pesos, siempre es la misma posición. Mírenla. ¿Cuál es la única que cambia? La que tiene todas las D, ¿cierto? ¿Y cuál es la que tiene todas las D? Pues todos los números que tienen operación 1. Esa sí debe cambiar. Pero el porcentaje donde está E3 no cambia. No cambia. Así las baje todas o las vuelva a subir. Miren. E3, 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 E3. Se queda fija. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en que ustedes pueden fijar o para que una celda no cambie su posición, ¿sí? Anteponiéndole los signos pesos. ¿Listo? Entonces, cuando una celda no cambia su posición, es lo que se denomina una referencia absoluta. ¿Sí? Referencia absoluta, repito, cuando una celda no cambia su posición, se considera una referencia absoluta. Cuando las posiciones de celda cambian automáticamente, es una referencia relativa. Entonces, ahí están los dos conceptos de las referencias a celda que ustedes pueden manejar en algún momento. ¿Listo? ¿Entendido esta parte, chicos? Sobre todo la de fijar la posición de la celda. Ya saben que tienen que utilizar el signo pesos para que esa celda no cambie. ¿Sí? Ojo, otro error que están muy dado a los aprendices es precisamente esto, chicos, ¿sí? Que ustedes escriban una fórmula y automáticamente la copian a las demás. Hacen la fórmula y automáticamente la copian a los demás. Entonces ya saben que no pueden hacer eternamente eso. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar este caso de que toda esta columna sea multiplicada o sumada o restada o dividida por una única celda. Entonces, en ese caso, ya saben que tienen que fijar la posición de la celda que está solita, como es el caso acá de porcentaje, donde está el número porcentaje 3%. ¿Listo? Entonces, ahí toca que fijar el porcentaje. ¿Quedó claro, chicos?
¿Quedó clarito que es una referencia relativa y otra absoluta? Sí. Ok. ¿Alguien no ha entendido? Diga ahora. Dígalo, dígalo. Bueno. Sigamos con un último ejemplo. Vamos a hacer el cálculo de operación 3, ¿sí? Pero yo les voy a poner esta nueva fórmula. Voy a ponerla acá abajito para que me dé espacio de hacerla completa. Entonces yo les digo, operación 3 va a ser igual a ¿qué? Entonces operación 3 va a ser igual a número 1 más operación 1, ¿sí? Por porcentaje más número, separémoslo aquí para que se vean los operadores, más número 2, ¿sí? Más número 2, menos operación 2 y todo eso dividido entre número 2. Entonces, miren toda esa fórmula que hay que interpretar, ¿ya? Interpretar, ¿sí? Si yo reemplazo toda esta fórmula tal cual me la están mostrando aquí, ¿sí? Si yo reemplazo toda esta fórmula tal cual estoy mostrando aquí, acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Listo? Miren que tengo varias operaciones, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿las puedo dividir entre paréntesis? Sí, puedo hacerlo, pero para el caso no lo vamos a hacer. Entonces, si yo coloco esta fórmula tal cual está aquí, ¿cuál de las operaciones que indica aquí la fórmula hace Excel primero? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Haría esta, haría esta, haría esta, haría esta o esta última? Internamente, claro, internamente nosotros no podemos ver lo que hace Excel, pero sí podemos interpretar qué es lo que hace. Entonces, si coloco esta fórmula tal cual está aquí, acá, ¿cuál es la operación que me realiza primero Excel? ¿La suma, la multiplicación, la resta o la división? ¿Ustedes qué dicen? Multiplicación. ¿Por qué? ¿Por qué razón realizaría primero la multiplicación? ¿Por qué se te ocurrió decir que es la multiplicación? Profe, pues porque en matemáticas siempre se realiza la multiplicación, luego división, luego suma y después resta. Correcto, ¿sí ve que sí saben? Muy bien, esa es la respuesta, ¿sí? En matemática hay algo que se denomina ley de los signos, ¿sí? La ley de los signos nos indica que un operador se ejecuta primero que el otro. Entonces, lo que nos dice el compañero, ¿sí? Si tenemos orden de prioridad de los operadores matemáticos, pues el primero que se ejecuta es la multiplicación, el segundo, la división, perdón, segundo la división, tercero la suma y por último ejecuta la resta, ¿sí? Ejecutaría la resta. De acuerdo a este orden de operadores, entonces acá en la fórmula, ¿qué se ejecuta primero? Entonces la multiplicación, es decir,
esta operación que está aquí. Es la que hace primero Excel. ¿Listo? Luego, ¿cuál pasaría a ser? La división, es decir, esta operación que está aquí. ¿Listo? Luego pasaría a ser la suma, pero miren que hay dos. ¿Cuál de las dos sumas hace primero? Chicos, estamos en qué operador se ejecuta primero. Ya dijimos que primero da por la multiplicación, luego la división, que es la que estamos sombreando aquí, y luego me haría la suma, pero en este caso en la fórmula hay dos sumas, si se pueden dar cuenta. Entonces, ¿cuál haría primero Excel? ¿Quién me dice? La de número 1 más el resultado de operación 1 por porcentaje. ¿Por qué? ¿Por qué haría esa? Es correcto lo que estás diciendo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que se daría esa primero? Porque en el orden que está ahí, esa es la primera suma, profe. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, entonces, así como en matemáticas hay un orden para los operadores, también hay un orden para cuando se duplican los operadores, como el caso que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, de las dos sumas, hace primero la que está más a la izquierda, ¿sí? Más a la izquierda. ¿De dónde? Del inicio de la fórmula, ¿sí? Más a la izquierda. Entonces, por eso ejecutaría esta operación de suma, ¿sí? Lo que dijo el compañero. Número 1 más el resultado de operación 1 por porcentaje. ¿Listo? Esa sería la primera suma que haría. Luego pasaría a ser esta otra, que sería todo este resultado, más el número 2. Y por último haría todo el demás resultado por esta operación de resto. ¿Listo? Entonces miren cómo interpretaría Excel esta fórmula sin los paréntesis, sin los paréntesis. Entonces vamos a ponerla tal cual como lo está indicando la fórmula. Igual, número 1 es esta posición, más operación 1, que es esta otra posición, ¿sí? Por porcentaje, que es esta posición, más número 2, que es esta posición, menos operación 2, que es esta posición, y dividido entre número 2, que repite esta posición. Listo, miren, esta es la fórmula interpretada tal cual como la tenemos acá, y con las posiciones de la plantilla. ¿Listo? Pregunta. ¿Hay algún error ahí en esa fórmula? ¿Está bien o está mal, chicos? Hay un errorcito en esa fórmula, chicos. ¿Cuál sería? En la celda donde dice porcentaje. Correcto. Entonces, ya saben que como la celda porcentaje está solita, hay que fijarla. Entonces, ¿qué debo hacer? Me ubico en porcentaje, que es E3, y la fijo, ya sea con F4 o, perdón, ya con F4 o escribiéndole los signos. Listo, entonces, ahora sí ya me queda correctamente la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero tenemos que fijar E3, que está solita esta celda. Ahora sí me queda bien, damos un Enter y ya obtenemos el valor de operación 3 con toda esta fórmula. Copiamos a las demás y ahí obtenemos los valores. Veamos otro ejemplito. Operación 4. Entonces, la pregunta del millón. Ahora, cuando una fórmula no tiene paréntesis, entonces rigen las posiciones de los operadores tal cual como nos indicaba aquí el compañero. Pero, ¿qué pasa? Si yo a una fórmula le agrego paréntesis, entonces va a regir o va a primar
lo que esté dentro del paréntesis, es decir, que se va a ejecutar lo que esté dentro de los paréntesis. Entonces, por ejemplo, si a esta operación yo le agrego, yo a esta le pongo aquí, paréntesis aquí y paréntesis aquí. Si yo hago esto en la fórmula, entonces, ¿qué se me va a ejecutar primero? Lo que está dentro del paréntesis. En este caso, lo primero que se me va a ejecutar es la suma. ¿Listo? La suma, miren, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Si adicionalmente a ello, ponemos otros dos paréntesis, por decir algo, aquí y aquí. Estos dos de acá en la resta. Entonces, si la tenemos así, ¿qué es lo que se me ejecuta primero? La suma, que es la que prima sobre la resta. Entonces, lo que segundo que me ejecutaría sería la resta. ¿Listo? Se me ejecuta la resta. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que lo que se me ejecute nuevamente sea la división, entonces, ¿dónde pondría los paréntesis? Aquí. Entonces, el resultado de esto dividido con el que tenemos acá. ¿Sí? Miren. Entonces, en este momento va a primar lo que está dentro del paréntesis, que sería la división. Y por último, miren, haría esa multiplicación que tendríamos ahí. Haría la multiplicación y después la segunda de las dos sumas que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, miren cómo cambiaría, ¿sí? Con paréntesis, el orden en cómo se ejecutan los operadores matemáticos. Entonces, para este caso ya no se ejecuta primero la suma, sino la resta. Pero ojo que aquí tenemos algo importante, ¿sí? Algo importante. Entonces, no se me ejecutaría la suma primero como tal, o sea, esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo lo dejo así, tal cual como tenemos aquí, esta suma no se me va a ejecutar primero. ¿Por qué? Porque en los paréntesis, prima los paréntesis que hayan internos. ¿Cuáles son los paréntesis internos? Entonces, por ejemplo, estos, miren. Estos que tenemos acá, démosle aquí, estos chicos, miren. ¿Sí? Estos. Entonces, ¿cuál es el paréntesis interno? Esta. ¿Sí? Esto que tenemos aquí. Esto es el paréntesis interno. Entonces, lo primero que se ejecutaría sería este paréntesis que yo tengo aquí interno. Entonces, en ese caso no se me ejecuta primero la suma, sino la resta. Por ley matemática, ¿no? Primero se ejecutan los paréntesis más internos que tenga. ¿Ya? Entonces, en ese caso se ejecuta la resta. Después, ¿cuál sería? La división. ¿Por qué? Porque sale de los paréntesis y entra aquí. Saldría la división. Luego sí pasaría a ser la suma. Y por último, haría la multiplicación. ¿Sí? Y luego automáticamente haría también la suma. ¿Listo? Miren el orden. ¿Sí? ¿Cómo me cambia el orden si yo pongo paréntesis? ¿Sí? Repito, priman los paréntesis internos. Por eso es que primero se ejecuta acá la operación de la resta. Porque este paréntesis está dentro de otro. ¿Sí? Y aquí no tenemos un paréntesis dentro de este. Entonces, por eso se ejecuta primero la resta, sale el paréntesis, se ejecuta la división, sale de estos paréntesis, busca otro paréntesis, y acá lo encuentra que es la suma, ya no hay más paréntesis, entonces prima la multiplicación y luego suma todo lo demás.
¿Listo? Entonces, ese sería el orden. Entonces, miren que nosotros mismos, con los paréntesis, podemos darle también un orden de ejecución de los operadores matemáticos. Entonces, coloquemos ahora sí, tal cual como tenemos acá la fórmula. Entonces, paréntesis, número 1, más operación 1, que es este, cierro paréntesis, por porcentaje, que es este, pero este porcentaje, recuerden, debe llevar signo pesos, más, abro dos paréntesis, número 2, que es este, menos operación 2, que es este, cierro paréntesis, dividido entre número 2, que es este de acá nuevamente, y cierro paréntesis. ¿Sí? Ahí interpreté la fórmula con los paréntesis. Damos enter. Y miren que obtenemos un resultado completamente diferente al que obtuvimos sin ningún paréntesis. Entonces, sí cambia cuando yo separo y le doy un orden a las operaciones matemáticas dentro de una fórmula. ¿Listo? Entonces, por eso es que ustedes deben aprender a interpretar muy bien las fórmulas y sobre todo las que llevan paréntesis, ¿sí? Saberlas interpretar, saber cuál operación va primero y cuál no va primero. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy, ¿sí? Ya para la próxima clase, dentro de 8 días, Dios mediante, terminamos de ver herramientas o cositas más básicas de lo que es Excel básico, ¿listo? Entonces, miren, aprendimos varias cositas. ¿Aprendieron nuevas cosas ustedes, los que ya habían visto algo de Excel básico? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, entonces, lo que les decía, entonces siempre aprendemos algo. Así sepamos manejar como profesional cualquier herramienta, entonces siempre aprendemos algo diariamente, ¿sí? Entonces, miren, ya saben cuáles errores no pueden cometer, ¿sí? Que no hay que interpretar las fórmulas que se les ponen de manera literal, sino a través de las posiciones de celda, ¿sí? Definimos lo que era una referencia relativa, que es cuando una posición de celda cambia automáticamente, y definimos lo que era una referencia absoluta, cuando una celda no cambia su posición, ¿sí? En una fórmula, no cambia, nunca cambia, ¿sí? Vimos la incidencia de los signos de los operadores matemáticos básicos, ¿sí? Su orden, que inicialmente, recuerden, son multiplicación, división, suma, resta, si no tuviéramos paréntesis, y también vimos la forma de ejecutar el orden de los operadores mediante los paréntesis, ¿sí? Y que comprobamos que no nos da el mismo resultado con paréntesis que sin paréntesis. ¿Listo? Y recuerden que para fijar una celda debemos de anteponerle el signo pesos, ya sea escribiéndolo o pulsando la tecla F4, ¿sí? Para mayor comodidad de todos nosotros. También aprendimos que no tenemos bases de datos en Excel, sino hojas o listas de datos en Excel, que Excel sí me permite almacenar información repetida, redundante, lo que una base de datos no lo permite hacer. ¿Listo, chicos? Entonces, todo eso vimos en todo este transcurso. Entonces, espero pues que ya se unan ya para la próxima semana, o ya se complete el cupo de su programa de formación, pues para ya tenerlos ya todos aquí. Y espero que ya hayan elegido representante, ¿sí? Que es muy importante que ustedes tengan su representante o su vocero de grupo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud?
Profe, este tema lo vamos a volver a repasar en clases posteriores. En clases posteriores, bueno, vamos a retomar algunas cositas, pero no completamente. De igual forma, esta sesión, todas las sesiones yo las grabo y yo les publico la grabación en el WhatsApp del grupo, ¿sí? Para que si quieren volverla a ver, bien puedan hacerlo, ¿ok? Ay, sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicos, preguntas, dudas, inquietudes, ¿quedó claro hasta ahí? ¿Quedó clarito? Bueno, entonces espero que para las próximas sesiones no sean tan tímidos en su participación, ¿sí? Sino que participen activamente de las sesiones como si lo haríamos si en algún momento volviésemos a la presencial. Bueno, chicos, por favor, colóquenme en el chat, cada uno, colóquenme ahí presente, por favor, para comprobar lo de la asistencia, por favor. Todos, coloquen presente. Bueno, listo, chicos. Entonces, todo eso sería por hoy. Los espero nuevamente, Dios mediante, sábado en 8 días para seguir con nuestra temática de Excel. Que tengan una feliz tarde y un feliz resto de semana. Muchas gracias por la participación, chicos. Bueno, profe, hasta luego. Ay, feliz día del amor y amistad. Feliz día para todos, del amor y amistad igualmente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos dentro de 8 días. Gracias igualmente. Que tan feliz fin de semana.